Adelante, doctor. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están? Pech, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va la vida, Pech? Bien, creo que estás en Bien, Chiapas, aquí en ¿no? la orden. Un abrazo Sí, desde Chiapas. Y acá estamos. sí, en efecto, nos Disfrutando la vimos en la primera clase, ¿verdad? En el seminario, o la segunda, claro. Muy bien. Sí, Pues me así da, es, ya teníamos el gusto de saludarnos. claro, cómo no. Muy bien, pues me da gusto otra vez encontrarnos, Trinidad y Luis. Espero que vayan muy bien con el El diplomado. gusto es mío, Que, doctor. sí, y que hoy también podamos seguir intercambiando y aprendiendo juntos, que de eso se trata, ¿verdad? Muy bien, Exactamente, correcto. así es. Bien, pues miren ustedes, este módulo es relativo a la argumentación electoral. Entonces, lo que normalmente hacemos en este módulo es recuperar y tener presente las bases constitucionales de la función judicial, de la argumentación y la, digamos, el sentido, ¿verdad?, de la argumentación jurídica en el ámbito electoral y los tipos de argumentos llamados argumentos interpretativos que normalmente usamos los abogados para la operación de la argumentación. Este es un aspecto de este módulo que es muy interesante, es, digamos, muy útil en la medida en que nosotros los abogados utilizamos unos 10 a 15 argumentos normalmente para hacer operaciones prácticas de interpretación y argumentación, y eso los vamos a ver, ¿verdad? En un modelo eh, de 16 argumentos interpretativos. Entonces vamos a dividir en dos partes la sesión, ¿verdad? En la primera parte vamos a ver esos, esas bases constitucionales para que tengamos mayor claridad y recordemos un poco más en qué consiste argumentar y luego cómo se ha usado o cómo se usa la argumentación en el ámbito práctico, electoral, ¿verdad? Judicial. Esa es la idea. Entonces, para eso vamos a proyectar aquí un documento y le vamos a dar seguimiento. Entonces, permíteme un segundito. Vamos a usar primero este documento. Les encargo los micrófonos, ¿no? ¿Alguien tiene abierto micrófono ahí, por favor? Bien, entonces, recordemos algunos elementos básicos que eh, es útil tener presente en relación con la argumentación. Argumentar, compañeras, compañeros, es hacer lógica. Les encargo los micrófonos. Compañeros, ¿alguien tiene encendido el micrófono, por favor? Argumentar es hacer más lógica, correcta, justificable, ¿verdad?, una posición o decisión. Yo suelo llamarle, como le llaman algunos autores, una decisión interpretativa. Como habíamos anticipado en el módulo inicial que compartimos, lo que hacemos con frecuencia son decisiones interpretativas. Nosotros apreciamos un objeto de conocimiento y lo calificamos.
Nosotros decimos que Juan es bueno, que Marta es inteligente, o que el artículo 13 de la Ley General de Partidos Políticos es inconstitucional. Al hacer esa operación mental y al enunciar lingüísticamente su resultado, lo que hacemos es una decisión interpretativa. Ahora, nosotros tenemos que argumentar por qué consideramos que el artículo 13 de la ley es inconstitucional o tenemos que justificar, tenemos que ofrecer razones de por qué consideramos que Juan es bueno o que Marta es inteligente. Y en eso consiste la argumentación. Entonces, argumentar es hacer más lógica, correcta o justificable y también persuasiva o convincente una posición o decisión aportando las razones respectivas. Entonces, tengámoslo presente porque cuando nosotros, digamos, de lado, si somos o estamos ubicados en la posición de litigantes, si somos litigantes, tenemos que identificar el problema que el cliente nos está llevando a nuestra mesa y nosotros sobre los hechos que nos exponen, sobre el marco jurídico que debemos conocer o tener la capacidad de identificar y las pruebas que tengamos a disposición o que se puedan construir, ¿no?, para transportar los hechos al expediente y someterlo a consideración del juez, tenemos que plantear una estrategia argumentativa. La estrategia argumentativa supone nuestra capacidad, si somos litigantes, para identificar, diseñar, construir esquemas argumentativos. El esquema argumentativo clásico es el silogismo. Nosotros, la primera operación que haremos y que hacemos es que pensamos si los hechos que nos está planteando el cliente, candidato, partido, medio de comunicación, el sujeto electoral con capacidad de acción, ¿verdad?, que vamos a representar si fuéramos litigantes. Eh, los, las posibilidades que tenemos de encajar esos hechos en el marco jurídico. Esa es la operación básica, llamada subsunción. Pero tenemos que justificar o argumentar la decisión que tomamos o por nuestro propio derecho, ¿verdad? Si no somos litigantes, por nuestro propio derecho, como ciudadanos, justificar la decisión de que el asunto que vamos a llevar ante el tribunal lo podemos ganar porque contamos con razones suficientes, pertinentes y suficientes para tal efecto. Ese es el tema. Entonces, claro, se diseña una estrategia con base en esquemas argumentativos. El silogismo, uno o dos otros esquemas argumentativos que contengan razones para respaldar la pretensión de que tenemos razón con nuestra decisión interpretativa sobre el caso que se nos está planteando o el caso que nosotros consideramos eh, que sobre el cual consideramos que tenemos razón. ¿De acuerdo, compañeros? Clemente, sí, Joel, Pech, esa es una primera aproximación, eso es argumentar. No nos compliquemos mucho, eso es argumentar en términos prácticos. O sea, la argumentación aplicada significa ofrecer razones para respaldar decisiones. Eso es todo. Entonces, ahora, interpretar sabemos que es o descubrir o atribuir significados
a un objeto de conocimiento, en este caso a las disposiciones normativas, a las leyes o a las normas jurídicas. Ahora, normalmente lo que decimos es que en cada operación, aun cuando descubramos los significados que el legislador o que una autoridad con capacidad de emitir normas, o sea, una autoridad normativa, llamémosle autoridad normativa a la autoridad con capacidad jurídica para emitir normas que se consideran válidas, ¿no? O sea, una autoridad normativa es el legislador, una autoridad normativa es el órgano administrativo electoral. Entonces, una autoridad administrativa o una autoridad legislativa es una autoridad normativa. Emite normas jurídicas o disposiciones normativas, y se entiende que nosotros podemos interpretar cuál es el significado que que le asignó esa autoridad normativa, y nosotros descubriremos ese significado. Lo que se dice normalmente es que aunque nosotros descubramos el significado, estamos asignando significado. Entonces, la interpretación es la operación mediante la cual nosotros asignamos significados, en este caso, a las disposiciones jurídicas, ¿de acuerdo? O normativas. La relación entre interpretación y argumentación es que, como hemos advertido, la argumentación respalda la decisión interpretativa. Y de esa manera es que nosotros eh, justificamos lo que consideramos que es el objeto de conocimiento, ¿verdad? Eh, la calificación que nosotros le asignamos al objeto de conocimiento. Así que la argumentación práctica lo que hace es tratar de persuadir a un auditorio más o menos específico sobre la decisión interpretativa que hemos tomado, o sobre la posición o la pretensión que nosotros estemos planteando. Eh, eh, es necesario, por lo tanto, que estructuremos correctamente nuestros argumentos y que se los planteemos de manera ordenada y con un poder de persuasión a quien va a decidir o calificar la pretensión y los argumentos que la respaldan. En el ámbito judicial electoral, evidentemente, el juez o magistrado. Pero también la forma como se plantean los argumentos, pues es relevante, porque por eso es importante, digamos, conocer bien al auditorio al que va dirigida la argumentación. En lo posible, en este caso, conocer al tribunal, conocer al juez, eh, y sí agregar ese componente formal, digamos, persuasivo en el texto que vamos a presentar. Esa es la idea que manejan en general los libros y los manuales de argumentación jurídica. Yo suelo enfatizar en que no debemos sacrificar la estructura racional, lógica de la argumentación, o sea, el tener una estrategia argumentativa con esquemas argumentativos, ya sea de tipo silogístico o extrasilogístico, otro tipo de argumentaciones en respaldo de nuestra pretensión, ¿verdad? Y solo pretender descansar en la retórica, sin lógica. La retórica sin lógica se puede acercar a la demagogia. Y esta
pues no será la mejor forma de defender una pretensión ante, ante un tribunal, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hacemos, además, en los diferentes ámbitos en los que operamos como juristas, sí, como juristas, ¿no? O como sujetos académicos. Por ejemplo, si elaboramos un trabajo de investigación, nosotros también, PECH, ¿no? Eh, Francisco Clemente, lo que hacemos es que le vamos a ir a plantear al jurado de exámenes profesionales una pretensión. Y esa pretensión la vamos a respaldar con argumentos. Y lo que digamos a lo largo de la tesis, que es un reporte de investigación, el documento escrito con ciertas características y que comúnmente llamamos tesis, es el, la serie de argumentos que nosotros vamos a construir y que vamos a ordenar conforme con una metodología en el capítulo 1, en el 2, en el 3, ¿verdad? Para exponer y demostrar la pretensión, que es una hipótesis. Eso lo hacemos cuando elaboramos tesis, Francisco, y eso hacemos cuando hacemos una denuncia, eso hacemos cuando presentamos una demanda o un medio impugnativo ante el Tribunal Electoral. Bien entendido y sin complicaciones, lo que tendríamos que pensar como sujetos de derechos es que en materia judicial electoral, en este ámbito, hay que eh, definir y respaldar con argumentos una pretensión. Eso es todo lo que hay que hacer. Y eso es lo que hacemos los abogados en materia civil, en materia penal. Eso es lo que hacemos. Ahora, que lo presentemos de una manera borrascosa, compleja, que encontremos documentos larguísimos, ¿no? Es normalmente así pasa. Pero si nos detenemos a examinarlos y a tratar de identificar cuál es la pretensión y cuáles son los argumentos de respaldo, nos vamos a simplificar el trabajo. Entonces, de eso trata la argumentación, ¿de acuerdo? De aumentar nuestra capacidad mental y operativa y comunicativa para diseñar pretensiones con precisión, con claridad y con rigor y sobre todo respaldarlas, esas pretensiones con argumentos. Es el punto. Entonces, la argumentación, por supuesto, que trata de convencer o persuadir a quien califica la pretensión y la pertinencia y la suficiencia de los argumentos, lo que pretendemos al presentar una pretensión es conseguir que se declare fundado el agravio, el concepto de violación, eh, eh, la pretensión. Eh, Recuerden que normalmente en materia civil, procesal civil, por ejemplo, pues el juez en la sentencia dice, el actor probó su acción, el demandado no probó sus excepciones. Por lo tanto, se resuelve. Y vienen los puntos resolutivos de la sentencia, que están respaldados en una serie de antecedentes del caso y en las consideraciones que el órgano jurisdiccional estima pertinentes para justificar la decisión. Entonces, si nos ponemos del lado del juez, del secretario de estudio y cuenta o del asesor legal, pues hacemos la misma operación.
la operación de identificar cuál es el problema o la litis, identificar cuáles son las pretensiones del accionante o actor y del demandado o autoridad responsable, ¿verdad? En el caso de la materia judicial electoral, y cuáles son los argumentos. Argumentos en sentido amplio, ¿verdad? Que incluyen las evidencias, las pruebas, las garantías de que la pretensión está pertinente y suficientemente respaldada. Entonces, la idea aquí es que desde el ángulo del litigante se pretende convencer o persuadir al juez eh, que se declare fundado el agravio o concepto de, de, violación o el concepto de invalidez de una disposición, vincular a proceso, influir en la opinión pública, crear un precedente, exponer una interpretación o una doctrina novedosa, ¿verdad? Probar la pretensión, ¿verdad? Aquí le podemos agregar probar la pretensión. La excepción, porque también podemos pensar en que como demandado, como autoridad responsable, pues la idea es más bien desautorizar la pretensión y probar las excepciones correspondientes, ¿verdad? Eh, Me voy a adentrar un poquito más en esto, pero no mucho, ¿sí? Antes damos la voz a Clemente, por favor, adelante, o alguien quiere hacer uso de la palabra, adelante. Sí. Escuchar estos temas, ¿no? Y buenos días a todos y a todos. Sí. Fíjense que hablando de la argumentación, aquí, por ejemplo, me suena ahí cuando las demandas que se presentan por parte de partidos políticos o candidatos. ¿En dónde colaboras, Clemente? ¿En un órgano electoral? Sí, ahorita estoy aquí como secretario general del Tribunal de Justicia en Zacatecas. Muy bien. Sí, estuve también en Sala Monterrey con Magistrado Zavala. Correcto. Y otros. Y entonces nos topábamos, por ejemplo, con las demandas que estaban, pues se puede decir que no estaban bien formuladas, ¿no? Bien argumentadas. ¿Cuál es la pretensión que buscaban? Y presentaban demandas de 100, 80 páginas o más. Sí. Pero después empezabas a leer la demanda y pues a ver cuál es la pretensión y cuáles son sus argumentos torales que conectan, ¿no? Con lo que busca. Entonces a veces es como complicado, difícil meterse a leer 80, 90 páginas y a veces mayúscula todo, para poder encontrar la verdadera intención del actor, ¿no? De lo que está buscando en su escrito de demanda. Ahí nos enfrentábamos con esos casos y ya ve que pues a la superior ya hay una jurisprudencia, ¿no? Que debemos precisamente buscar comprender, despejar todo eso y buscar cuál es la verdadera intención de las partes, ¿no? Para poder llegar a lo que quiere y así, con base a lo que obra en el expediente, pues determinar lo conducente. Pero sí, digo, nos hemos enfrentado en esos casos con demandas muy extensas y pues no le encontrabas pies y cabeza, entonces sí, a veces es un poco complicado. Y esto es bueno, pues esto de los cursos de la argumentación ayuda pues tanto a funcionarios de los tribunales electorales como abogados de partidos y en fin, ¿no? Entonces me parece excelente estos cursos, ¿no? Porque sí nos van enseñando este caminito de cómo ir formulando esta estructura en las demandas, cómo ir formulando razonamientos que deben ser claros, precisos, concisos, ¿no? Entonces, y ya ve que Sala Regional Monterrey, por ahí siguió un modelo de sentencia más corto, entonces también eso debe de ayudar. Pero sí, el tema es de las demandas muy extensas, que no traían ni pies ni cabeza, entonces como funcionarios, secretarios deben de buscar la verdadera intención de las partes, ¿no?
Eso es mi comentario, maestro. Muchas gracias. Claro, Clemente, muchas gracias. Sí, efectivamente. Y a lo que se refiere Clemente es a que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral, precisamente cuando el magistrado presidente Rey Rodríguez y otros colegas integraron la sala, promovieron la elaboración de un manual que está a disposición en línea, que les recomiendo mucho, un manual para la elaboración de sentencias sencillas, accesibles, con eh, el concepto en mente de tribunal abierto, ¿no? Y de sentencias lenguaje ciudadano, de sentencias accesibles. Entonces, esto lo pueden revisar, está en línea. ¿Y cuál es digamos, el corazón de ese proyecto? Precisamente un, eh, una lógica argumentativa sencilla, ¿no? Entonces, y esa supone manejar y aplicar estos conceptos. Y recuerdo que ese modelo de justicia abierta en la modalidad de sentencias ciudadanas, ¿no? Y con lenguaje accesible, eh, significa que o está construido precisamente con la lógica de identificar o construir o definir una pretensión y luego los argumentos que respaldan la pretensión. O sea, definir un problema, luego una hipótesis o pretensión y luego los elementos que la respaldan y las conclusiones. Si nosotros sabemos hacer eso, Silvia, eh, Francisco, Clemente, entonces haremos mejor la operación eh, interpretativa, argumentativa. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo, Clemente, muy bien, qué bueno que lo mencionaste. Pero para eso entonces hay que internarse y conocer cuáles son estos elementos técnicos. O sea, cuál es la estructura de un argumento. Y la estructura de un argumento normalmente es silogístico. No hay que echar por la borda el modo silogístico de construir los argumentos, con una premisa mayor, una premisa menor y conclusión, porque realmente no hay argumentos sin premisa mayor y conclusión. Incluso hay autores que establecen que cualquier tipo o cualquier forma de argumentación puede ser reconvertida a la forma de un silogismo. Entonces eso también es conveniente tenerlo presente y, como bien dijo Clemente, pues sí, se presentan documentos muy farragosos, extensos, complejos. Entonces, nuestra capacidad, habilidad de ir eh, identificando dónde está el agravio, que es la pretensión, ¿sí? El argumento, los argumentos que respaldan el agravio, es muy importante esa práctica para aumentar nuestra capacidad o nuestra habilidad argumentativa. Entonces, la estructura silogística del argumento. Hay tres modos de construcción y por lo tanto también se pueden identificar argumentos. Uno, el modo descubrimiento, otro, el modo justificación y el otro modo persuasión. El modo descubrimiento es lo que hace el fiscal, ¿sí? Cuando va a investigar los hechos. El modo justificación es cuando el momento en el que ha captado esos hechos se han convertido en medios de prueba y comienza a generar las razones, los argumentos que respaldan la pretensión que ha estado formando y que consiste pues en formularle al juez la petición de imputación, ¿sí? La imputación para vincular a proceso, bueno, primero hacer la denuncia y luego presentar, vincular a proceso a un presunto responsable. El modo persuasión es la construcción de la estrategia argumentativa.
para convencer al juez, ¿de acuerdo? Entonces, eso, tenerlo presente. El modo descubrimiento es más amplio, digamos, ¿no? El modo descubrimiento es un espacio en el que estamos precisamente indagando y formándonos hipótesis sobre el problema. En el ámbito electoral, judicial electoral, si estamos ubicados en la posición de juez o secretario de estudio y cuenta dentro del órgano jurisdiccional, entonces lo que vamos a hacer es descubrir cuáles son las pretensiones, cuáles son los hechos y cuáles son los argumentos, pruebas que nos están presentando en el escrito. Como dijo Clemente, escritos que con frecuencia están desordenados y son complejos, ¿no? Si hubiera, quizá debería haberlo también, ¿no? Así como se pide, ¿no, Clemente, al órgano jurisdiccional que haga una sentencia ordenada, clara y con lenguaje accesible, probablemente se debería también sugerir a las partes que llenaran como un ejercicio opcional, probablemente, un formulario o un formato en el cual precisaran la pretensión y colocaran los argumentos que justifican su pretensión. Porque fíjense ustedes, lo que normalmente en materia procesal civil se pide es, y nos lo piden, porque si no, no nos admiten las pruebas, ¿eh? Y no las califican positivamente el juez y las puede desechar. Nos piden que correlacionemos los hechos con las pruebas. Esa operación técnica es importantísima, porque si no correlacionamos los hechos con las pruebas, entonces, ¿cómo puede el juez, verdad, tener la claridad y la certeza para ver cómo respaldamos la pretensión? A ver, Clemente, adelante. Sí, me surgió aquí como la idea, no sé si existe, pero a lo mejor podríamos crear como un manual de demandas para las partes en materia electoral, precisamente como existe un manual de elaboración de sentencias claras, concisas y precisas, a lo mejor un manual de demandas en materia electoral para las partes, ¿no? Entonces, que ayudara a esto a los jueces y a los secretarios a entender con mayor facilidad cuál es la pretensión de las partes, ¿no? Y poder resolver pues con mayor prontitud, ¿no? Claro, sí, bueno, eso ahorraría no solo tiempo y recursos, sino también haría más eficiente, le incrementaría la calidad a los procesos judiciales, ¿no? Y bueno, incluida la calidad de la argumentación, podríamos hacia adentro de los tribunales electorales, en este caso, en nuestro ámbito, también elevar la calidad del análisis y de la argumentación en la construcción, en la construcción de la sentencia, ¿no? O sea, en el desarrollo del juicio y en la construcción de la decisión, sin duda. Yo creo que sí. Bueno, se tiene este problema que hay, como sabemos, jurisprudencia firme, reiterada, en el sentido de que el juzgador, el órgano jurisdiccional, debe y puede buscar en cualquier parte del escrito de demanda o de la contestación de la demanda o del informe justificado o que rinde la autoridad responsable, el agravio, ¿sí, no? Porque cuando hemos jugado ese papel, pues tuve la fortuna de hacerlo durante un par de años en la sala superior como secretario de estudio y cuenta, pues hay que estar buscando en dónde está el agravio, ¿no? Porque también con los tiempos, con los plazos cortos y con las prisas,
pues sobre todo la materia electoral que tiene plazos muy cortos que son fatales, entonces hay que hacer rápido la demanda, ¿no? O el informe justificado. Y en ocasiones el agravio viene expresado al final del documento, ¿no? Pues empieza con los puntos petitorios y al final viene el agravio. Entonces, o hay que rastrearlo en algún lado. Y la otra es que no están bien planteados, ya lo sabemos. Entonces, hay veces sí, claro, pero hay veces no. Entonces, la propia jurisprudencia establece que, recuerden ustedes, ¿no? Clemente lo mencionó ahora, que es, hay que buscar qué quiso decir, ¿no? El demandante, el actor o la autoridad responsable. Es decir, el órgano jurisdiccional tiene que rastrear no solamente en dónde está el agravio, sino está en, ordenadamente presentado, sino que también tiene la obligación, incluso el deber, de entender y de declarar qué es lo que quiso decir, ¿no? Que es la suplencia de la deficiencia en la expresión de los agravios, ¿no? Entonces, eso. Entonces, tengamos en mente esto porque son conceptos básicos que un argumentista que estudió un diplomado, ¿sí? Como este, tiene que manejar, ¿de acuerdo? O sea, el contexto del descubrimiento, ahí voy, el contexto de justificación y el contexto de persuasión, porque aunque están relacionados, son tres momentos en los que nuestra mente realiza operaciones para poder construir una argumentación jurídica, digamos, pertinente, ¿verdad? De calidad, bien hecha. El contexto del descubrimiento o el modo descubrimiento, el modo justificación, el modo persuasión. Y cada uno de estos tiene sus reglas. No es el objeto de este módulo, pero cada uno de estos tiene sus reglas o sus recomendaciones, ¿verdad? Adelante, por favor, Clemente. Sí, doctor, no, para comentarle la jurisprudencia que ya es de antaño, por ejemplo, ya pues iniciales de cuando se transforma el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, es la jurisprudencia 2 del 98. Agravios pueden encontrarse en cualquier parte del escrito. Entonces, claro, desde inicios el tribunal pues ya fue sentando este criterio jurisprudencial para precisamente hacer que los jueces y secretarios pues atiendan la intención pues de los escritos de demanda. Entonces hay que buscarle, no nada más quedarnos, si no viene así definido tal expresamente, agravio consiste en, no, hay que buscarle en la demanda para poder encontrar ese agravio escondido dentro de los parrafotes, ¿no? Entonces creo que es pues el secretario y los magistrados pues que tienen que tener esa visión, ¿no? De poder observar con esos lentes y de juzgador y poder encontrar ese agravio de lo que se está doliendo la parte, ¿no? La parte actora. Entonces no es quedarse con la literalidad de lo que dice el escrito así, no, tenemos que buscarle dentro de todo ese texto, ¿no? Exacto, exacto. Y entrenarse en esa práctica supone el que la experiencia, o sea, que estemos practicando, operando, es la única manera, ¿no? Entonces, y luego también nos ayudarán las guías manuales o las recomendaciones teóricas que documentan la experiencia y que la organizan, ¿verdad? Y la presentan de una manera sistematizada. Entonces, eso, muy bien, Clemente. Entonces, ¿qué es un esquema argumentativo y un esquema silogístico? Que es lenguaje que usual dentro de esta materia de argumentación. Un esquema argumentativo es la forma usual de los argumentos cuando están bien construidos, ojo, ¿no? Y un esquema silogístico es una familia de esquemas argumentativos más abstractos y simples en los que cualquier otro esquema de argumentación puede ser convertido o encajado, que es lo que yo les decía. O sea, nosotros podemos hacer ponderaciones, podemos escuchar o leer argumentaciones
más flexibles, ¿verdad? Incluso más informales, diversas expresiones que aparezcan en el escrito de demanda o en el informe justificado, ¿verdad? En respaldo de la pretensión. Pero aquí la práctica y lo que es más recomendable es identificar cuál es la pretensión. Se dicen 5 palabras, identificar cuál es la pretensión, pero requiere práctica, experiencia, porque puede haber 2 o más pretensiones y porque una pretensión puede ser la más importante que, digamos, haga depender a la pretensión 2 o 3 de el monto o el fuste o la relevancia de la pretensión 1. Entonces, si nosotros identificamos una pretensión muy relevante o capital y consideramos que la pretensión 2, 3 o 4 dependen de la 1, nos enfocaremos en la pretensión 1, ¿no? Y veré los argumentos o razonamientos de respaldo de la pretensión 1 son los que hay que considerar de manera prioritaria para poder valorar, ¿no? Si esos argumentos, primero, efectivamente lo son, argumentos jurídicos, porque pueden ser argumentos políticos, no pueden ser argumentos más o menos ideológicos, pero ¿cuáles serán los argumentos jurídicos? ¿No? Entonces, estos argumentos jurídicos hay que entrenarse en identificarlos, ¿sí? Y nosotros mentalmente construir el esquema argumentativo, ¿sí? Y de preferencia convertirlo en un esquema silogístico. En un esquema silogístico. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión equivale a la pretensión. La pretensión equivale a la hipótesis, ¿sí? Equivale a la proposición de una tesis académica o de una denuncia. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? De tal suerte que los razonamientos o argumentos estén conectados de manera directa con la pretensión. No me cansaré de repetir eso porque esa operación, así de sencilla como se escucha, es complicada ya a la hora de operarlo, ¿verdad? Entonces, voy a internarme un poquito más y recordar que hay 2 tipos básicos de esquemas silogísticos, ¿sí? Como esquema argumentativo, el modus ponens y el modus tollens. O sea, el modo de poner y el modo de quitar. O sea, por ejemplo, en materia penal que opera el principio de estricto derecho, allí se usa mucho, los abogados penalistas usan mucho el modo de poner y el modo de quitar, que no es más que la regla consistente en que si A es, entonces B. Si se dan los hechos, entonces se concluye en que se aplica la disposición normativa correspondiente, el modo de poner. Pero si no se dan, entonces no se aplican, que es lo que con la operación del principio de presunción de inocencia, los abogados en el ámbito penal, pues ahora, desde 2008, con el sistema de la oralidad penal y la prevalencia explícita del principio de presunción de inocencia, pues es lo que hacemos, que es tratar de aplicar el modus tollens o el modo de quitar para excluir la responsabilidad del indiciado, ¿no? Ese es el punto. Nosotros decimos que Juan no estuvo presente en el lugar de los hechos, o sea, tratamos de excluir del supuesto normativo un elemento de la un elemento de la presunta responsabilidad del indiciado, ¿no? Entonces, igual aquí en materia judicial electoral, pues imagínense todos los modus ponens o los modus tollens que están en el artículo 75, ¿no? De la Ley General
del sistema de medios de impugnación en materia electoral está construido con modus ponens y con modus tollens, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que dicen estos artículos es que no debe de moverse del lugar la casilla, o que determinadas personas están autorizadas, ¿verdad? Artículo 75. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales. Instalar la casilla sin causa justificada en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente. ¿Qué significa? Que si no existe y se acredita una causa justificada y mueven la casilla del lugar donde debe estar instalada y lo probamos o nos lo prueban desde el ángulo del juez, ¿verdad? Entonces, se declarará la nulidad de la votación recibida en esa casilla, ¿no? Entonces, sin causa justificada. ¿Qué es lo que hace? La diferencia es la justificación. La justificación que debe de estar asentada en el acta de incidentes. El acta de incidentes de la jornada electoral es aquel documento en el cual se registran precisamente los incidentes, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que en este caso llevarían a cambiar de lugar la casilla. Entonces, ese artículo 75 está construido con la lógica silogística, en principio, del modo de poner y del modo de quitar, porque si ustedes quitan, ¿verdad? La justificación, o no existe, o prueban que no es pertinente o no es suficiente, entonces se puede anular la votación recibida en casilla. Lo mismo pasa con la causal genérica de nulidad, que está en el inciso K del artículo 75. Se anula la votación recibida en casilla si existen irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Vean cuántos conceptos, ¿sí?, llamados epistémicos, ¿sí?, es decir, que tienen que ver con la realidad, que se tiene que probar, están en la causal genérica. Primero, irregularidades graves, pero plenamente acreditadas, ¿sí?, no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, y ojo con esto, que en forma evidente, ¿no?, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado. Entonces aquí las cosas comienzan a complicarse. Aunque podamos reducir la argumentación a un modo de poner, a un modo de quitar, a un silogismo típico, ¿verdad? Habría que ver que ahí concurren otros factores, pero a ver, en principio, si no hay irregularidades graves, entonces no se surte o no se satisface una de las componentes de este esquema silogístico, ¿no? Es decir, tiene que haber irregularidades graves que no sean reparables, plenamente acreditadas, que en forma evidente pongan en duda la certeza y sean determinantes. Por eso se ha construido pues toda una línea jurisprudencial en relación con la determinancia, ¿verdad? Para poder tener también seguridad jurídica, certeza de bajo qué condiciones será justificable declarar la nulidad de votación recibida en casilla, causales específicas o causal genérica, ¿verdad? Ahora imagínense todavía nulidad por violación de principios constitucionales.
lo cual abre mucho más el ámbito de eh, el contexto del descubrimiento o el modo del descubrimiento para ver si efectivamente hay elementos probatorios, indiciarios, documentales o de otro tipo que nos permitan apoyar la decisión de invalidar una elección por violación de principios constitucionales. O sea, sí, Pech, ahí la cosa se hace más compleja porque, pues porque digamos, aunque al final el razonamiento lo podamos convertir en un silogismo o presentar como un silogismo, sí hay muchos más elementos de información y de conocimiento para apoyar la premisa menor, ¿no? Es decir, la ley dice, o la Constitución, o la jurisprudencia, ¿no? Dice que se pueden invalidar elecciones si se violan principios constitucionales en materia electoral, que son cuáles, pues certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, equidad en la contienda, etcétera, ¿sí? Entonces, si se violan esos principios, se puede declarar la nulidad o la invalidez de la elección por violación de principios constitucionales en materia electoral. Premisa mayor. Premisa menor, se han presentado una serie de irregularidades, ¿sí? De circunstancias, de actos o bien omisiones, de conductas que ponen en duda razonable el que se haya cumplido con los principios constitucionales en materia electoral, que rigen la función electoral. Y entonces la conclusión puede ser la anulación. Podemos convertir con todas esas circunstancias que nos presenten en el expediente, ¿sí? Procedentes del modo de descubrimiento. ¿Descubrimiento de qué? Descubrimiento de hechos, descubrimiento convertidos en pruebas, lógicamente, ¿no? En indicios, en documentos oficiales, en pruebas testimoniales, en videos, eh, que nos permitan apoyar la premisa menor, la premisa menor, ¿no? Si la premisa menor está apoyada en más hechos, en más circunstancias, de modo, tiempo y lugar, y estos elementos que identificamos en el contexto del descubrimiento, entonces podemos justificar la conclusión, porque incorporaremos más elementos de conocimiento a, a la premisa menor. O sea, si la premisa mayor es posible decretar la nulidad por violación de principios constitucionales electorales que son A, B, C, D, F, G, H, I, ¿sí? Y que, por ejemplo, el principio de certeza significa X, Y y Z, y si en el caso concreto se presentaron estos hechos convertidos o documentados y están en el expediente, entonces concluimos en que está justificado y pasamos al modo de justificación, está justificado declarar la invalidez de la elección. Esa sería la operación en este caso de el modo de poner. La contraparte o el informe justificado o el tercero interesado tendrá que argumentar para debilitar, destruir los elementos de información o conocimiento que respaldan la premisa menor. ¿De acuerdo, Clemente? Sí, esta es la idea, ¿no? Entonces, ojo, nosotros podemos estar en modo descubrimiento, en modo justificación y modo persuasión. El modo persuasión es la capacidad que tengamos para poder presentar los argumentos o los contraargumentos de una manera persuasiva. Ese es el sentido. Y eso les pido tener presente, ¿sí? Y les quiero decir que en medio de decenas de páginas que pueda tener una demanda, una contestación de demanda, informe justificado, la práctica nos llevaría a, hoy se hace pues con el sombreado, ¿no? En amarillo o en rojo,
en la pantalla con el uso o el auxilio de los medios digitales, pero antes lo hacíamos y todavía se hace, es con pluma roja, negra, ¿no? Tinta roja, ¿no? Negra, estar identificando dónde está el agravio y luego el argumento 1, el argumento 2, el argumento 3, para que nosotros construyamos o reconstruyamos, ¿sí? La estrategia argumentativa la podamos identificar y los esquemas argumentativos, de tal manera que hoy que podamos, digamos, aclarar cuál es pues sí, cuáles son los componentes de la estrategia argumentativa o contraargumentativa. Pues esto es una práctica, ¿de acuerdo? Que hay que estar realizando. Bien, ya no entraría más profundamente ahí, hay todavía otros elementos, ¿no? Porque hay diferentes tipos de silogismo. Hay silogismos de conclusión necesaria, hay silogismos de conclusión plausible o presuntivo, ¿verdad? Porque, digamos, no todos los silogismos están completamente cerrados. Hay silogismos relativamente abiertos que en la medida en que se incorporan nuevos elementos a la premisa eh, menor o también a la premisa mayor, ponen en duda o refuerzan la conclusión, ¿sí? Entonces, bien, adelante Clemente, o alguien más quería participar, por favor, adelante. Sí. Buenos días, doctor. Muy buenos días, compañeros. Gracias. Sí, realmente va muy relacionado con lo que ha comentado usted y Clemente. Espero no ser muy obvio. Sin embargo, me parece que de nada sirve en muchas ocasiones generar un argumento certero, un argumento claro, con razones y razonamientos, con lógica, si no se tiene el derecho. Es decir, podemos aportar las mejores pruebas, pero si el derecho no está acreditado, como lo ha señalado también en estos momentos, la justificación, pues de nada va a servir que tengamos un buen argumento. Y muchas veces nos topamos con ello porque el argumento, el razonamiento es claro, es entendible. Lo que no es entendible es la acción ejercitada o el derecho que no está reconocido. Y lo podemos ver desde la parte procedimental o sustantiva y después la adjetiva, pero sin este elemento yo creo que también tendríamos que empezar a hacer un razonamiento más constructivista. Insisto, una disculpa por haber aportado algo que quizás es muy lógico, pero muchas veces nos podemos topar con esta otra realidad. Muchas gracias, maestro, doctor. Sí, ¿algún ejemplo, Joel? Pues sí, digo, en cualquier materia, no solo la electoral, ¿no? Pero no tengo yo la expertise que tienen ustedes, pero si lo quisiéramos basar en la materia electoral, puedo yo promover un medio de defensa que no está reconocido en la ley y el argumento puede ser coherente, puede tener razón, pero no lo hice en tiempo, o no lo hice oportunamente, o no lo hice eficazmente. Por mucho que escudriñe o analice en los agravios donde se encuentra la causa a pedir, si no se hizo valer oportuna o eficazmente, pues de nada sirve el argumento, a eso me refería. Muy bien. Sí, en materia electoral, en general en todas las materias, pero en materia electoral en particular, la experiencia revela que la sala superior ha venido construyendo, porque utilizaste la palabra constructivistamente, ¿no? Entonces, sí, creo que tenemos ya suficiente información para establecer que, y eso es la otra parte que quiero destacar con ustedes, que hay una diferencia entre disposición normativa y norma jurídica. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo muy,
pero muy presente. No es lo mismo disposición normativa que norma jurídica. En esto se basa la mitad o más de la teoría contemporánea de la argumentación. No es lo mismo ley que derecho. Y en ese sentido, lo que dice Joel es que podemos presentarle al órgano jurisdiccional la pretensión de que nos tutele un derecho o la modalidad o la vertiente de un derecho que el legislador no estableció en la disposición jurídica respectiva. Y sabemos que en efecto eso ocurre en la época en que, o en el tiempo en el que operan el Estado constitucional democrático de derecho a partir del Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional precisamente tiene como función el declarar cuál es la norma jurídica completa aplicable a un caso específico. ¿De acuerdo, Pech? ¿Sí? O sea, fíjense nada más, nosotros asignamos significados a las disposiciones normativas o legislativas o al reglamento o a los lineamientos que emite una autoridad normativa en el ámbito administrativo, como es el Consejo Electoral, el Consejo General de un órgano administrativo electoral, o sea, el INE o los OPLE, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que emitan un reglamento o unos lineamientos no significa que éste encierre el derecho con D mayúscula a aplicar de manera completa. No. Esto es una de las claves principales de esta materia de la argumentación jurídica, ¿sí? Es decir, de lo que se trata es de sí tener presente que hay disposiciones normativas explícitas, ¿sí?, que pueden encerrar la norma jurídica completa. Por ejemplo, cuando una disposición jurídica dice, o una disposición legislativa, que por tribunal se debe entender el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no hay para dónde hacerse. O sea, esa es la norma jurídica completa. Si ustedes van y presentan la denuncia o la demanda en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Sí. O sea, ahí el legislador sí establece la norma jurídica completa. Pero cuando el legislador dice que las elecciones deberán ser organizadas conforme con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, ¿no?, o austeridad, entonces ya entramos en el terreno de que no contienen esos enunciados legislativos la norma jurídica completa, sino que hay consecuencias de la interpretación o de la identificación o de la asignación de significados a esos enunciados que el propio legislador reserva para los operadores jurídicos y en particular para el Tribunal Constitucional, o sea, para el Tribunal Electoral. ¿Sí, Pech? O sea, ¿por qué? Porque no es posible que el legislador prevea todos los casos, sino que deja abierta a un lenguaje más amplio, ¿verdad?, el significado que se le pueda atribuir en el caso concreto. Entonces, la jurisprudencia va a ir documentando esos casos concretos y va a ir enunciando la norma jurídica general aplicable. Luego, entonces, no es lo mismo en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos, disposición jurídica, ¿sí?, o disposición normativa, o, si ustedes quieren, disposición legislativa, que norma jurídica. ¿Sí, Joel? Entonces, esto para hacer eco y desarrollar un poco más lo que dijo Joel. Joel dice, oye, fíjate que hay derechos o vertientes de derechos político-electorales que no estaban en la ley. ¿Y cómo es que el tribunal los fue a reconocer, tutelar y que tienen consecuencias jurídicas? Bueno, pues es porque la función interpretativa, ¿verdad?, del tribunal, que para eso es, además de última instancia, órgano terminal, sea la Corte o sea la Sala Superior del Tribunal Electoral,
pues es precisamente porque puede crear, como se dice pretorianamente, o sea, jurisdiccionalmente, estas vertientes, desarrollar las vertientes de los derechos. Sí, lo que también la argumentación precisa, ¿sí?, es que esas vertientes de los derechos, dice Antonio, por el núcleo esencial de cada derecho, ¿sí? ¿Cuál es el núcleo esencial, Antonio, de los derechos político-electorales? ¿Cuál es el núcleo? ¿No? O, Pecho, Joel, ¿cuál es el núcleo de los derechos político-electorales que pueden luego desarrollar? Si hay núcleo, hay periferia, ¿no? O hay no núcleo, en términos lógicos. Entonces, ¿cuál es el no núcleo? ¿Cuál es el núcleo, no, de los derechos político-electorales y cuál es la periferia de esos derechos? A ver, pensemos un poquito, Ricardo. Porque claro, ante el elemento que incorporó Joel a nuestra conversación, pues, a ver, Luis Antonio, adelante, ¿cuál sería el núcleo en esta materia? Y los El no derecho, núcleos, el derecho, perdón, mande. el derecho a votar. No te El escuchamos, núcleo me Luis. parecería el derecho a votar y ser votado, ¿no? Sí, a ver, Daniel. El derecho a votar y ser votado. Luis dice que el Serían derecho a esos votar y ser dos, votado, esos dos. él cree que ese es el núcleo. ¿Cuál crees, Daniel, que sea el núcleo? Doctor, buenos días, compañeras, compañeros. La verdad es que en la materia político-electoral, hablar de un núcleo cerrado es muy difícil, porque tenemos una variedad de derechos implícitos en estos derechos políticos electorales. Uno de ellos es votar y ser votado, y dentro de votar y ser votado hay la vertiente del ejercicio del cargo, hay la vertiente de cargo partidista, ¿no? O sea, hay una gama importante que como tal un núcleo básico del derecho, de los derechos políticos electorales, me parece que no. Creo que, por otro lado, sí hay un núcleo básico sobre el derecho de participación política, por ejemplo. Sí hay un núcleo básico, por ejemplo, del derecho de votar, otro de ser votado, por ejemplo, ¿no? O sea, cada uno de esta clasificación dentro de la gama de los derechos políticos electorales pudiésemos tener en cada uno de ellos un núcleo básico, ¿no? Y el límite, me parece a mí, es de cada uno de estos derechos pudiera ser, ¿no? El que se restrinja de manera desproporcional la amplitud de ese derecho, ¿no? Ok, muy bien, es un buen razonamiento el de Daniel, ¿no? Normalmente he visto en los textos doctrinales e incluso en algunos jurisprudenciales que el núcleo del derecho humano, ¿no?, en el ámbito político electoral es el derecho de participación política. De hecho, la Convención Americana establece en el artículo 21 el derecho a la participación política, que incluye, Luis Antonio, el derecho a votar, a ser votado, el derecho a afiliarse, a desafiliarse a los partidos políticos, y como dijo Joel, que nos ha provocado en este segmento de la conversación, ¿no? Pues está, sí, dice Alondra, no se puede limitar un solo enfoque, hay una diversidad de derechos. Sin duda hay una diversidad de derechos. Lo que está en juego es lo que Daniel acotó. Daniel dijo, si cada uno de los derechos político-electorales tiene su núcleo. Por ejemplo, dice una compañera, el derecho a ser votado, ¿no?, e incluye el derecho a ejercer el cargo, el derecho a acceder, diría yo, al cargo y a ejercerlo sin violencia, ¿no? Además, lo cual, en la medida en que se van dando dinámicas en la realidad y se van documentando y enunciando en los convenios internacionales o en los
o en las constituciones, pues se va construyendo o reconstruyendo, Luis, esto que estamos conversando, ¿verdad? O sea, la gama de los derechos o las vertientes en que se despliegan los derechos político-electorales. Ahorita regresamos con Joel en el entendido de lo siguiente. La pregunta que tratamos de responder, porque pues este es un ejercicio argumentativo, por cierto, ¿no? Hay aquí dos pretensiones. Una pretensión es que hay un núcleo como derecho humano, ¿sí?, de los derechos político-electorales. Y hay otra pretensión que incorporó Daniel a la conversación, que es que cada derecho tiene su núcleo y no hay un núcleo general, ¿no, Daniel? Ahora, ¿cuáles son los argumentos en orden que podríamos presentar en apoyo de una o de otra pretensión? Entonces, se han dicho varias expresiones aquí en el chat y en la conversación. Vamos a tratar de ordenarlos. A ver, Joel, por favor, adelante. No, parece que Joel no está en este momento ahí. Sí, es que es otro Joel, Alberto. Sí, Joel. Entonces, bien, yo creo que podemos reducir, Daniel, a estas dos pretensiones y ahora sí, argumentemos en favor de una o de otra. O sea, por ejemplo, dice Joel, el núcleo esencial lo encontramos en los artículos 35 y 41. ¿Estás de acuerdo, Daniel? Es que no solo ahí, ¿no? Digo, esos son como los... ejemplo, lo que pasó la vez pasada con el tema de Baja California, ¿no? Con el gobernador, lo habían electo creo que por 2 años, ¿no? Y que hubo por ahí una acción de inconstitucionalidad, si no mal recuerdo, donde en ese aspecto, ¿qué se garantizó, qué se protegió por parte del órgano constitucional respecto de ese acto legislativo, ¿no? Si bien es cierto, el acto legislativo dimana del poder popular que tienen los y las legisladoras respecto del Estado o la ciudadanía de Baja California, sin embargo, que se preservó con la decisión del tribunal, pues justamente una característica que es la temporalidad del cargo, ¿no? Por la cual la ciudadanía ejerció su derecho. Y el principio de certeza. En ese sentido, ahí si bien es cierto, hay derechos políticos electorales del ciudadano de ejercer el cargo, siempre y cuando la base del ejercicio esté fraguada y cimentada en la Constitución y sobre todo que no se modifique en el transcurso del tiempo dicha temporalidad del cargo, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido yo digo que el límite esencial de cada derecho tiene que ver con el cerrar de manera desproporcional o ampliar de manera desproporcional el mismo, ¿no? Me parece que aquí el legislativo intentó ampliarlo de una manera desproporcional, injustificada, ¿no? Y el caso de la temporada del cargo no lo establece el 41 ni lo establece el 35, por ejemplo, ¿no? Quizá lo podremos encontrar en otro artículo de la Constitución, que es el 115 o el 116, por ejemplo. Entonces, no únicamente en estos dos artículos que señala tenemos el contenido básico de los derechos políticos electorales, porque vuelvo a insistir, es una gama amplia que la encontramos en diversos artículos de la Constitución. En el artículo 2 hay varios derechos políticos electorales de la comunidad indígena, por ejemplo, ¿no? Y si nos vamos al 4, también tenemos derechos protegidos, ¿no? De la niñez que aplicados a la materia electoral. Entonces, es amplio la materia electoral y está en muchos artículos de la Constitución. Sin embargo, reconozco lo que usted establece respecto de que el núcleo básico general, diríamos así, es la participación política, ¿no? Como el gran albergador del sistema democrático. Pero me parece que, insisto, quizás esté un poco limitado mi argumentación referente a que cada uno de estos artículos que intervienen en los derechos políticos electorales, que son varios,
inclusive no se ha definido cuáles y cuántos existen, porque en razón de cada elección pareciera que nacen nuevos, o circunstancias nuevas. Entonces, creo yo que sí pudiésemos identificar también ya en casos concretos derechos que tal vez su núcleo básico, fuera de que es el de participación política como el general, habrá otras circunstancias que también se identifican plenamente. O sea, Daniel, digamos, se ha movido hacia una posición intermedia, ¿no? En donde, digamos, podemos sostener conforme a su argumentación para defender la pretensión de que cada derecho político electoral tiene núcleo propio, en que puede ser que haya un núcleo común general y que haya núcleo propio, de acuerdo a lo que dijo Luis Antonio, de cada derecho, o por lo menos que derecho a votar y ser votado sean dos derechos nucleares de otros derechos político-electorales. Entonces, bueno, pues con este sencillo ejercicio vemos lo difícil y al mismo tiempo lo interesante, ¿no?, que es la argumentación, porque de dos posiciones nos podemos mover a una posición como ecléctica, ¿no? Bien, yo antes de volver a dar la palabra, nada más precisaría, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Y dice, de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Se ha considerado que ese derecho es el derecho nuclear, ¿no?, de los derechos humanos, porque es Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí?, en el ámbito político o de los derechos políticos. Entonces, derechos humanos de carácter político, el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Allí hay dos sistemas de participación o de representación. Uno es la participación directa, la democracia directa, ¿verdad? Porque dice directamente, por eso se le llama democracia directa, y la otra es por medio de representantes libremente elegidos, que es el sistema de democracia representativa, ¿no?, en donde delegamos en un representante precisamente la capacidad de gestionar pues nuestros intereses. Entonces, luego dice B, derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Vean nada más en unas 20 palabras todo lo que encierra el inciso B del artículo 23 de la Convención. Votar y ser elegidos, dice Luis Antonio, pues esos son dos derechos nucleares, sin lo cual no habría sistema electoral, no tendría sentido la participación, ¿sí?, en elecciones periódicas auténticas, ¿sí?, con sufragio universal e igual y por voto secreto, ¿sí?, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Alguien podría decir, oiga, la libre expresión de la voluntad de los electores es el principal derecho político, electoral, ¿no? O sea, ¿cómo darle prioridad, organizar la prioridad o el núcleo y el no núcleo de los derechos humanos de carácter político? Y dice el inciso C, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Y evidentemente la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, y yo diría que en contra de cualquier persona, pero particularmente en contra de las mujeres, bajo ciertas circunstancias, pues violenta el principio de igualdad, ¿sí?, en el acceso a las funciones públicas electivas, ¿no? Evidentemente. Dice el punto 2 del artículo 23 de la Convención, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. ¿No? Entonces, que estas son, digamos, limitaciones o restricciones que se introducen. Pero volvamos. Estamos solamente tomando como referencia el artículo 23. Y en la Constitución Política del país, porque se ha dicho aquí que está en el artículo 35, que está en el artículo 41, también Daniel argumentó que en el artículo 1, que en el artículo 2 hay derechos políticos, electorales, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en dónde estará si es que está? Porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la línea doctrinal de la Comisión Interamericana es que el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, ¿no?, es el derecho núcleo, ¿eh?, de los derechos político-electorales. O sea, porque tenemos derecho a participar en los asuntos públicos del país, es por lo que hay derecho a votar, ¿no? O sea, ¿cómo poder concretar el derecho a participar en los asuntos públicos del país? Ah, pues con el derecho a votar, con el derecho a ser votado, con el derecho a acceder en condiciones de igualdad y no violencia, ¿no? A ver, Luis, a ver, contraarguméntanos, y Joel también pidió la palabra. O agrega elementos, ¿no, Luis? Pero, exacto, adelante. No, nada más. Sí, nada más quería precisar que estamos hablando de derechos políticos electorales y no de derechos políticos. A derechos políticos electorales, a los dos que mencioné, nada más le agregaría asociación libre y pacífica, y para mí eso es el núcleo, esos tres derechos son el núcleo, que mucho cuidado. Decir que eso es el núcleo de derechos políticos electorales es hablar de una telaraña que se desprende de aquí, sale un abanico de derechos en particular que es impresionante, que es todo el trabajo de nosotros, que trabajamos en los organismos jurisdiccionales electorales. Pero hay que distinguir estos derechos político-electorales de los derechos políticos. ¿Cómo participo políticamente? Con derecho de petición. Y el derecho de petición no es un derecho político-electoral exactamente o exclusivamente. O sea, hay derechos políticos electorales y hay derechos humanos o incluso derechos políticos íntimamente ligados a los electorales, pero que no son de naturaleza electoral en sí mismos. Pueden tener incidencia en materia electoral, sí, pero no son derechos políticos electorales, son derechos políticos. Nada más quería hacer esa aclaración, ¿no? Claro, claro. No, por ejemplo, se ha expandido mucho la vinculación o la relación. Por ejemplo, y cuando hablan de... Sí, adelante, adelante. Te perdimos un poco, Luis. No te estamos escuchando, Luis. Sí, por ejemplo, cuando ahorita que comentaba, creo que Joel. Perdón. No, ya, ahora sí te escuchamos. Ahora sí. Yo creo que mejor ahí corto por mi micrófono. No, ahora sí te estamos escuchando. Ahorita que mencionaba Joel de la existencia. Mencionaba Joel de la existencia o no del derecho. Hay casos, por ejemplo, indígenas, aquí en Sonora se asignan regidurías indígenas en cada ayuntamiento, donde tienen asentamiento estos grupos, estas poblaciones. Acabo de tener un caso muy interesante. En noviembre se asignaron las regidurías étnicas y antier, la semana pasada, nos acaban de meter un recurso. ¿Qué hizo esta persona? Le solicitó al ayuntamiento quién era o qué documento tenía para sustentar que una persona que había tomado posesión en noviembre era regidor étnico. Y ahí le contestaron que era un acuerdo del Instituto Electoral local. Pues ahora esta persona, dentro de los 4 días que recibió esa información, está impugnando la designación del regidor étnico. Y se argumenta en base a una jurisprudencia que él, como miembro de una comunidad étnica, los tiempos procesales aplican de manera distinta. Y en este caso, como él no fue notificado directamente, su pretensión de que nosotros revisemos el procedimiento de asignación de esa regiduría procede. A pesar de que hace 3 meses que hizo la designación, pero él no tenía conocimiento oficial y no se demostró que él tenía conocimiento. Es decir, para efectos, la fecha en que él tuvo conocimiento o fue notificado fue el momento en que el ayuntamiento le informó. Y es totalmente legal. Y si uno se va con meras formalidades, uno puede decir, no tiene ese derecho de petición, de hacer la petición en este momento.
No, sí lo tiene. Muy bien, correcto. Bueno, me parece muy claro y me parece muy justificable, ¿verdad, Luis? Entonces, em, eh, bien, seguimos juntando argumentos, elementos argumentativos para sostener la pretensión de que hay núcleo general. Esa es la posición 1. Posición 2, hay núcleos específicos de cada derecho político electoral y ha emergido una posición 3, que es hay núcleos combinados, general y núcleos específicos, que es como una posición ecléctica. Y hay argumentos para sostener las 3 posiciones. En la última la dijo Luis, ¿no? Ante una sugerencia de Daniel que movió un poquito su argumentación hacia la posición ecléctica. Hay núcleo general y hay núcleo general compartido, digamos, ¿no? Que es el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, de acuerdo con el artículo 23 de la Convención, y hay núcleos particulares, porque aquí está el argumento, dice Luis Antonio, una cosa es el derecho político, ¿no? Y otra cosa son los derechos político-electorales, como el derecho a votar, ser votado, asociarse y otros más, ¿no? Y luego pone como ejemplo esto que mencionó, hay un derecho, ¿verdad?, a acceder al cargo en el caso de una regiduría étnica que fue asignada, en donde se controvierte que no existen los requisitos, así entiendo que está argumentándose en términos del modus tollens, o sea, del modo de quitar, de que no hay, no se cumple con algún requisito para que se asigne la regiduría étnica. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, por favor, ahí vamos, muy bien. Yo quiero agregar a la conversación, ¿sí?, el artículo 9 de la Constitución General del país, porque en el artículo 9 dice, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ahí está el derecho nuclear de participación política que se corresponde con el artículo 23, inciso A de la Convención Americana. Y repito, yo lo que he leído es que el núcleo, si ustedes quieren, compartido, radial, vamos a decir, núcleo radial, ¿no? O sea, compartido, tiene varias salidas. Del derecho humano en el ámbito político es el derecho a la participación política. Dice Luis, hay muchas formas de participación política. Participo presentando una solicitud de acceso a la información pública y no es derecho electoral, no es un derecho humano electoral nuclear. Estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, sino que son, digamos, vínculos, articulaciones o correlaciones de unos derechos con otros. Cobra relevancia el principio de indivisibilidad e interdependencia. O sea, los derechos humanos son interdependientes porque los derechos políticos en el ámbito electoral tienen estas articulaciones con otros derechos. Esa sería la idea, ¿no? Bien, a ver, por favor, adelante otra vez. Ahora vamos a dar la oportunidad a Clemente, luego regresamos con Daniel, Joel y Luis. A ver, adelante, Clemente. Sí, no, nada más, doctor. Quería comentarles que tenemos la jurisprudencia 36 de 2002, donde habla de los derechos políticos electorales, y pues como decía, el derecho a ser votado, a votar, derecho de asociación y derecho de afiliación, y los derechos vinculados a estos derechos políticos electorales, que decía que es el derecho de petición, de información, de reunión y de libre expresión. Entonces vemos cómo están, como usted comentaba, a partir de estos derechos fundamentales se desprenden otros que están vinculados a estos y que son y comprenden dentro de la esfera de la materia electoral, ¿no? Siempre que esté vinculado el acto precisamente a lo electoral, ¿no? Es todo, nada más. Correcto, muchas gracias por el apunte. Muy bien. O sea que la jurisprudencia del tribunal ha hecho esta diferenciación también, ¿no? Y bueno, bastante justificable.
A ver, por favor, adelante Daniel y luego Joel y regresamos con Luis. Bueno, es como un aporte a lo que dijo el compañero Luis Antonio. Pudiésemos, y no sé si compartan esto, identificar que tenemos derechos políticos electorales para ejercicio después de los 18 años, es decir, no tenemos 18 años y ya podemos participar en las decisiones del país de manera electoral, ¿no? Es decir, votar y ser votado, poder asociarme en un partido, afiliarme en un partido político, ejercer un cargo, ¿no? De diligencia partidista o del servicio público. Pero yo en una clase de derechos humanos en la CNDH, la maestra Quintero nos estableció que los derechos políticos de participación se da inclusive desde la niñez, ¿no? Es decir, en el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito de los clubes de recreación, como puede ser el fútbol, puede ser el ballet, ¿no? Entonces, quizás identifiquemos en México únicamente que la ciudadanía tiene que ver con los 18 años, pero desde la parte de derechos humanos y perspectiva de la Carta Interamericana tiene que ver con la persona, inclusive desde que puede tener razón de ser y poder vincularse con las demás personas. Es decir, podríamos identificar dos momentos de ejercicio bien claros de participación. Uno, político, desde que tienes conciencia de sí mismo. Dos, políticos electorales, después de que tienes 18 años y cumples con el límite legal, ¿no? Es junto a lo que abonar lo que dice el licenciado Luis Antonio, nada más. Gracias. Muchas gracias, muy interesante punto de vista, claro. Sí, entonces, digamos, aquí opera también como un criterio de flexibilización, de diferenciar. Son interdependientes, indivisibles los derechos humanos de la persona, ¿verdad? Y habría que ver cómo en el sistema jurídico tiene ciertas restricciones. O sea, el derecho político electoral a votar, ser votado, ¿no? Asociarse, está destinado, digamos, para, o tiene como una condición, que es quienes tengan 18 años o más. Mientras que dice Daniel, hay derechos, los niños y los jóvenes o adolescentes tienen derechos. Bueno, en algunos países, por ejemplo, se está discutiendo en Chile, en la constituyente, o en Argentina, este derecho existe, que los menores de 18 años, entre 16 y 18, tienen derecho optativo a votar. No es obligatorio, es optativo. Si quieren, pueden ir. Si no quieren, no van, ¿no? Entonces, en este sentido que Daniel lo está argumentando, me parece que, digamos, incorpora otro elemento técnico, ¿no? Que es diferenciar por categorías o, digamos, condiciones de la titularidad de determinados derechos. Un derecho de un no ciudadano, ¿verdad? Pero que tiene también puede tener una tutela judicial, es el derecho de un niño o de un adolescente, por ejemplo, a que se le respeten sus derechos a participar en un equipo de fútbol bajo ciertas condiciones, ¿no? O en una asociación, organización. Muy bien, Daniel, excelente, correcto. A ver, Joel, ¿quieres agregar más a la discusión? Por favor, adelante. Sí. O creo que no, ¿verdad? Desde hace rato Joel tenía levantada la mano ahí. No sé, Joel, si quieras participar. Si no, regresamos con Luis. Luis, me parece que, digamos, ahora a las tres pretensiones con sus respectivos argumentos, fíjense cómo Daniel le agregó un elemento más, ¿sí? A las premisas, ¿no? Que es las premisas condicionales, o sea, digamos, los silogismos condicionales. No podemos decir simplemente que el derecho de participación política o a participar en la definición de los asuntos públicos es el núcleo, sino que hemos avanzado en la discusión para decir, momento, hay núcleo general y hay núcleos de derechos político-electorales en particular, y luego habría que
insertar un criterio, ¿sí?, en donde hay restricciones e interdependencias entre derechos, algunos que pertenecen al ámbito de lo político electoral y otros que, aunque no forman parte, vamos a decir, de ese núcleo, de esos derechos núcleo, votar, ser votado, asociarse con fines políticos, por ejemplo, el derecho de acceso a la información pública en materia electoral, ¿sí?, son interdependientes y articulan y configuran la esfera jurídica, en este caso, de un ciudadano o de una ciudadana. Así lo entendí, ¿verdad, Daniel? Muy bien. Entonces, Luis, adelante, por favor, Luis. No te estamos escuchando. Sí, Ahora nada más sí. una anécdota Ahora sí. de Venga, las venga. implicaciones. ¿Perdón? Sí, adelante. Una anécdota nada más para ilustrar esto del derecho a votar y a ser votado, ¿no? Los seris, los CONCAP, un grupo étnico aquí de la isla de Tiburón, aquí en Hermosillo, Punta Chueca, Desemboque, específicamente de Hermosillo, están aquí en Punta Chueca. Y ellos decidieron que querían votar para designar, porque tenían, digamos, 2 o más candidatos aspirantes a ser regidores étnicos. Entonces pidieron que se fueran a instalar una casilla, allí en una ramada, se asistió. El punto acá es que al momento de decidir quiénes iban a votar, ellos decidieron que los chicos menores de 16 y personas de 15 años, 16 años, que vivieran en pareja, no que estuvieran casados. Ellos decían, estos están casados, estos son casados, estos están casados, esos podían votar. Porque en sus tradiciones, si ya estás casado y trabajas, ya eres adulto. Fíjate. Y ellos permitieron, por decisión propia, que esos chicos votaran. Me refiero a la complejidad de decir derecho a votar y ser votado. Bueno, en este tipo de cosas, tipo de definiciones, se incorporan este tipo de tradiciones de estos grupos étnicos o... Claro. No, muy bien, Luis, me parece muy claro. Yo ahí respondería de la siguiente manera. Yo argumentaría que los derechos que están reconocidos en las disposiciones normativas, como pueden ser la Constitución, los convenios internacionales o o las leyes, son los mínimos, que establecen una garantía básica para la protección y tutela de los derechos. Y que las modalidades o prácticas como la que Luis muy interesantemente nos acaba de plantear, de que en una comunidad se considere que es adulto y por lo tanto responsable, ¿no? Con capacidad de obligarse y de responder. Si tiene pareja, no necesariamente está casado, entonces la mesa directiva de casilla o el responsable de recibir la votación lo puede autorizar para votar. A mí me parece perfectamente justificable. No asumir la posición formalista, decir no está escrito en ninguna ley. Creo que estamos contra los que pudieran pensar así, que sería muy respetable, pues mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien. Luego lo que menciona Joel, dice, bueno, la Constitución de Veracruz, artículo 4, dice que los derechos humanos son aquellos que reconozca el Poder Judicial Estatal. O sea, nuevamente, ¿no? En favor de los derechos, pero claro, con una justificación lógica, ¿no? Que como dicen los argumentistas, se desprenda o se siga la consecuencia lógica, ¿sí? La consecuencia lógica a partir de lo que está escrito, reconocido en la Constitución, en la Convención o en la ley, ¿no? Que es, si se sigue una consecuencia lógica de una disposición expresa. Y la otra es que hay disposiciones o normas jurídicas no expresas e implícitas. Y ese carácter no expreso o implícito, ¿verdad? Que para algunos no es lo mismo, es el tipo de derecho como el que Luis Antonio acaba de referir, que es
tiene derecho bajo un determinado contexto, ¿sí?, comunitario, a votar, ¿sí?, una persona que en ese contexto la comunidad considera adulta, aunque sea menor de edad, ¿no? Porque tiene pareja, capacidad de obligarse y de responder. O sea, es interesante, sin duda. Bien, a ver, Daniel, por favor, adelante. Sí, contribuyendo un poquito con las experiencias desde lo local, ¿no?, que nos comenta Luis Antonio, aquí en la entidad... ¿En dónde, Luis? ¿En dónde, Daniel? En Guerrero. Ah, muy bien. Hubo una impugnación en el proceso anterior sobre un grupo de personas que se identificaron como indígenas, solicitando representación en un consejo distrital, es decir, ser parte de un consejo distrital. Sin embargo, bueno, impugnaron en sede local, pues argumentó que no era viable por la construcción, ¿no?, de diseño electoral respecto de la integración de un consejo general a nivel local, ¿no? Que fue cerca la argumentación en ese sentido, sin cerrar a esa posibilidad únicamente, y sí creo que estableció algún criterio para que el OPLE hiciera una valoración correspondiente y en su caso hacia el futuro poder considerar una integración de esa naturaleza, ¿no? Se siguió impugnando y llegó hasta sala regional, y en sala regional indicaron que no solo hay que atender la pretensión de estas personas, sino que además no debería ser únicamente en ese distrito, sino debería ser en todos los distritos. Son 28 distritos aquí en nuestra entidad, y es decir, esta figura, pues obviamente, con lo que comentaba hace rato el licenciado Joel, pues no está en el orden jurídico, ¿no?, sino que se va a implementar a partir del siguiente proceso electoral, es decir, una participación, una representación de las comunidades indígenas en estos consejos distritales. La complicación radica en que ahorita pues el OPLE va a realizar un estudio, un análisis, un diagnóstico, para identificar si es viable la implementación en los 28, ¿no?, o la forma de implementación en los 28, ¿no? Claro. Porque, si bien es cierto, tenemos un grupo importante de ciudadanía indígena en nuestra entidad, hay definido ya ciertos distritos considerados, entre comillas, indígenas, y lo pongo entre comillas porque simplemente la connotación no es tan adecuada de llamar un distrito así, pero bueno, así se denomina, y también de la multidiversidad de comunidades indígenas, es decir, correcto, no hay una sola, hay muchas, entonces se va a poner una por cada comunidad, se va a poner una que representa a todas, entonces hay cierta complicación. Sin embargo, sin duda es una ampliación del derecho, o como lo dijo Joel, una maximización de los derechos políticos electorales, en este caso de la ciudadanía indígena. Y habría que considerar, Daniel, también el criterio de adscripción de personas afromexicanas, ¿no? Afrodescendientes. Sí, ahí van, tenemos un solo distrito considerado como afro, que es Ometepec. Ajá. Un solo distrito, perdón, un solo ayuntamiento, que es Cuaji, considerado como municipio afro. Pero la parte costera, la Costa Chica, son varios ayuntamientos y varios distritos que tienen una población afro importante. Correcto, muy bien, pues me parece también muy fructífera la aportación que nos hace Daniel. Entonces, bueno, estamos en esta conversación porque Joel incorporó en ella el que antes de hablar o junto o al mismo tiempo de que hablemos de la justificación de decisiones interpretativas, de los agravios, de los argumentos, debemos de considerar también el tema
de los derechos y cuáles derechos, digamos, es posible defender ante un tribunal, y si estos son aquellos que están establecidos explícitamente en alguna disposición normativa, vamos a llamarlo así, o disposición jurídica, o pueden ser construidos, porque introdujo la palabra construir, ¿sí?, en la operación jurídica. Y creo que es muy claro que en el estado actual de la cultura jurídica, en materia electoral, hemos llegado a establecer y aceptar con un consenso más o menos amplio, mucho más allá del formalismo jurídico, que las normas jurídicas se construyen como resultado de la interpretación, ¿verdad? Y esa construcción de las normas jurídicas puede ser sincrónico o equivaler al enunciado textual legislativo o no. Porque, por ejemplo, repito, cuando se establece la nomenclatura en una ley de lo que se va a entender por autoridad electoral, pues esa autoridad electoral, si se dice, se entenderá por tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación o cualquier otra institución, no habría posibilidad de interpretación alguna para construir una norma o un enunciado en relación con esa disposición legislativa. Pero fuera de esos casos que son muy limitados o específicos, estamos ante el fenómeno del constructivismo jurídico, ¿no?, de la construcción interpretativa de las normas jurídicas. Y eso abre un espacio enorme, como lo advirtió pues desde hace muchos años Stephen Toulmin o Teodoro Fiebig, ¿no? O lo sigue reiterando Manuel Atienza, en el sentido de que el derecho es una práctica social argumentativa. Pues lo estamos demostrando con esta conversación, en donde aparecen supuestos no previstos, imposible de prever todas las posibilidades o los supuestos en los enunciados legislativos. Entonces, creo que esto, bueno, pues es relevante y enriquece esta sesión y este módulo del diplomado. Les estoy muy reconocido por sus aportaciones y creo que lo que podemos concluir es, bueno, cualquiera que sea el tema o el objeto de la argumentación jurídica, sí, esta exige ciertas reglas, y esas reglas pasan por pensar en términos de esquemas argumentativos, de pretensiones y justificación de las pretensiones, de tal suerte que así podamos ordenar mejor las conversaciones, los textos, y podamos aclarar y precisar con mayor eficiencia, ¿no?, cómo avanza, en este caso, el conocimiento de los derechos político-electorales y su aplicación práctica, ¿no, Daniel? Eso es. ¿Algún comentario final? Pues vamos a concluir ya la sesión. Luis Antonio, agradecer mucho por las aportaciones y las referencias. Daniel, por supuesto, Joel, y las y los compañeros que participaron. ¿De acuerdo? Nos vamos a encontrar en otros módulos sobre argumentación política, a ver si discutimos en un módulo posterior sobre los argumentos a favor y en contra de la propuesta de reformas constitucionales del presidente López Obrador, ¿sí?, presentada el 28 de abril pasado, y que trae, entre otras cosas, algunos elementos que están resultando pues interesantes, controvertidos e incluso polémicos, ¿no?, como la elección popular de magistraturas o consejerías, o bien la reducción de los congresos, o la aplicación de manera muy fuerte del principio de austeridad republicana. Sí, vamos a ver. Correcto. Pues si no te disponen otra cosa, cerramos nuestra sesión aquí. Muchas gracias y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, gracias Luis. a todas. Sí, gracias a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Noemí, Hasta luego, gracias. doctor. Adiós.
Gracias.